Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, bien, ¿y usted? Tarde, pero terminé mi clase con el grupo anterior, ya pasadito de 9:10, de 9:50, perdón. Hace 10 minutos exactamente, entonces, si no hubiera sido que uno levantó la mano y me comentó que ya pasado, seguía ahí con la clase. Pero bueno, ya estamos aquí. Les voy a pedir que apaguen su micrófono los demás, porque por ahí hay un poco de ruido. Bueno, pues continuamos con la clase. ¿En qué nos quedamos la clase pasada? A ver, coméntenme. En los tipos de arquitectura. Habíamos visto ya algo de microcontrolador PIC. Sí. Ya habíamos hecho algún ejemplo. Ya les había explicado en qué consiste MPLAB X, ¿no? Sí. Sí. Ok. Vimos algo de puerto de configuración digital. Y Enter y USB. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar con ese tema. Para poder hacer un ejemplo el día de hoy. Les voy a compartir la presentación. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sí, profe. Ok. En el caso del puerto de comunicaciones del PIC, pues ya habíamos dicho que tiene hasta 5 puertos. La gran mayoría son puertos de 8 bits. Y pues se denominan tris A, tris B, tris C, tris D, tris E, dependiendo de si es puerto 1, puerto 2 y así sucesivamente. En este caso solo estoy haciendo enfoque en el puerto B, pero puede ser cualquier otro puerto. Puede ser el D, puede ser el C, puede ser el A, etc. Recordando un poco lo que vimos la clase pasada, teníamos lo que son los nibles. ¿Alguien me dice qué es un nible? ¿Nadie recuerda qué es un nible? Es el conjunto, ¿no, profe? De los 4 números, bueno, de 4 casillas, por así decirlo, en binario. Hexadecimal. El nible se compone de 4 bits. Es un conjunto de números de 4 bits. Entonces, aquí tenemos un nible y aquí tenemos otro nible. Para un registro de 8 bits, ¿cuántos nibles va a haber? Para uno de 16, 4. 4, efectivamente. Y dijimos que un nible binario va a configurarse como En la tabla de verdad. con la tabla de verdad, ¿Decimal o decimal? decimal o hexadecimal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta tabla donde aquí tenemos los 4 bits que les mencionaba. Esos son los 4 bits que forman un nible y su correspondiente valor en hexadecimal. Hicimos este ejemplo de convertir de base 2 a base 16 y creo que no hay mayor problema en eso. Bien. Hasta aquí no hay dudas, ¿verdad? No. Ok. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo para configurar el puerto B como todo el puerto como salidas. Y una vez que configuramos todo el puerto como salidas, vamos a escribir
con el registro LAT-B. ¿Vimos este registro? No. ¿Sí lo vimos? No. No. Ok. Entonces, recordando lo que vimos la clase pasada, vamos a hacer un warm-up. Dijimos que en el registro TRIS, cualquiera que sea, nos va a permitir configurarlo como entradas o como salidas digitales. Esto es bien importante. ¿Por qué es importante que sean digitales? Porque si nos vamos a la diapositiva anterior, habíamos dicho que el microcontrolador puede en determinado momento utilizar el pin, el microcontrolador, como entrada o como salida. Es bidireccional, pero adicionalmente podemos utilizarlo como entrada analógica. Esta es una entrada analógica y esta es una entrada digital. Entonces el pin, casi en el microcontrolador, casi todos los pines tienen 3 funcionalidades al menos. Entrada digital 0 o 1, entrada analógica, valores entre 0 y 5 volts, todo el rango de valores entre esos números como entrada analógica, salida digital, que es 0 y 5 volts, encendido o apagado. ¿De qué va a depender? De que si es digital o analógico del registro ANSEL. La clase pasada dijimos que ANSEL es Analog Selector y es el control de la entrada analógica. Cuando ANSEL está a 0, está deshabilitado el buffer de entrada analógica. Cuando ANSEL está a 1, habilitamos el buffer de entrada analógica. Eso no hay que perderlo de vista. Y el registro TRIS, este de aquí, nos va a permitir seleccionar entre estos dos si va a ser entrada digital o salida digital. Y finalmente tenemos un tercer registro. Ya vimos este, ya vimos este. El registro LAT. LAT viene de la palabra latch. De aquí. Este registro es el que me va a permitir escribir al puerto o al pin. Cuando sea una salida a mi pin, con el registro LAT voy a poder decirle enciéndete o apágate. ¿Sí queda claro? Entonces, tenemos 5 registros asociados a un solo pin de cada uno de los disponibles del micro. TRIS, port, LAT, ANSEL, SRLCON. El registro port, ¿para qué nos sirve el registro port? El registro port es cuando utilizamos entradas digitales. El registro port es el que lee los niveles de voltaje en cada uno de los pines del dispositivo. Leerlo significa que voy a saber si está en activo alto en 1 o en activo bajo en 0. Y tomar decisiones dependiendo del estado de la entrada. Y finalmente el registro SLRCON es el que me va a permitir un control del slew rate. El slew rate sobre todo se utiliza para efectos de pines dedicados a comunicaciones. Comunicación RS232, CAN, OneWire y cuadrada C, USB. El registro slew rate es el que me va a permitir tener un control de la velocidad de transferencia. No aplica para todos los puertos, únicamente para algunos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hacer hasta ahorita? Utilizar el registro TRIS. Nada más. Ya sabemos que cuando uno de los pines está a 0 es salida y cuando está a 1 es entrada. Pero les acabo de hablar de algo bien importante, el registro ANSEL.
¿Qué es el registro ANSEL? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién me quiere explicar? Pues se supone que es el que activa al buffer, el que se da lo activa y da la señal de que está activado para la entrada analógica que se llegue a conectar. Pues es el que controla con 0 se desactiva la entrada y la salida analógica y con 1 está activado, ¿no? El control de entrada o salida analógica del pin, el de lance. Por ahí más o menos ibas, Jorge Arturo, pero en resumidas cuentas es cuando está a 0, ese registro, todo el puerto se convierte en puerto digital. Independientemente de que sea entrada o salida, todo el puerto es digital. Cuando ANSEL está a 0. Cuando ANSEL está a 1, ese puerto es analógico. Ya no va a ser ni entrada digital ni salida digital, solo va a ser entrada analógica. ¿Ok? Sí. Entonces, vamos entonces a ver el registro LAT, que es el que escribe al puerto. Este es el registro LAT, este es el que escribe al puerto y básicamente tenemos 8 bits nuevamente, es un registro de 8 bits y aquí están sus correspondientes bits. Yo los puedo escribir como yo quiera. En este caso, el ejemplo que tengo ahorita es que el bit lat B0 está encendido, el siguiente bit está apagado, el siguiente está encendido y así sucesivamente. Uno apagado, uno encendido, uno apagado, uno encendido y así. Si yo le quiero decir al bit, enciende el bit 1, apaga el bit 2, enciende el bit 3, apaga el bit 4, así como aparece aquí, yo le tengo que decir, ok, tengo que escribir 0x55. ¿De dónde sale el 55? ¿Quién me dice? De los nibbles. Exactamente, cada nible, este nible, cuando se convierte a su correspondiente valor en hexadecimal, es un 5. De igual manera, el otro, cuando se convierte en su correspondiente valor hexadecimal, es un número 5. Ahorita lo vamos a ver en la tabla. Si lo vemos aquí, son 0, 1, 0, 1 y es el número 5 en hexadecimal. Ese número lo tenemos definido aquí en el LAT. 0, 1, 0, 1 es un 5, este es el mismo, es un 5. Entonces, en el registro LAT, cada bit cuando esté a 1 se va a encender. Cuando esté a 0 se va a apagar. Bien. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. Vamos a ver entonces un ejemplo aquí en el MPLAB. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Le damos Microchip Embedded, Standalone Project. Next. Seleccionamos PIC 18. Aquí seleccionamos 46K22.
No hay ningún problema. Si no tenemos ninguna herramienta, lo podemos saltar. Seleccionamos XC8 como compilador del software. Le damos nombre a un proyecto. En este caso va a ser la B Laboratorio 01. Son 92, ¿verdad? MT92. Sí, son grupo MT92. Sí, Sí. Aquí viene importante decirle ZS Main Project. Eso tiene que estar siempre habilitado. Ahorita les explico por qué. Cuando ustedes trabajan en un proyecto y ya tienen varios proyectos en su haber, va a haber una diferencia bien grande aquí. Si se dan cuenta, cuando digo ZS Main Project, quiere decir que voy a seleccionar el proyecto actual, el que estoy creando. Si no le digo ZS Main Project, voy a trabajar con el que estaba trabajando previamente. Y a la hora de compilar, no me va a compilar el código que yo estoy trabajando en el nuevo proyecto, sino me va a estar compilando el código de otro proyecto, el que tenía abierto antes. ¿Cómo voy a saber si es si es ZS Main Project? Le voy a dar clic derecho y aquí me aparece Set as Main Project, en este caso un Set as Main Project, porque ya es Set as Main Project. Gráficamente, ¿cómo es esto? El proyecto que estoy trabajando, si es un Set as Main Project, se va a poner en negritas y los otros no están en negritas, si se dan cuenta. Eso quiere decir que el proyecto activo es este. Si yo quiero activar le voy a dar Set as Main Project. Y ya me va a cambiar las negritas a este proyecto. Entonces eso nada más para que lo tengan como referencia por si en algún momento tienen que tienen problemas de compilación y que les dice es que compilo y no hace nada, no hace lo que yo le digo. Pues a lo mejor están trabajando con otro proyecto y no con el existente. Y una vez que tengo mi proyecto creado, voy a agregar el archivo main.c y lo voy a denominar ejemplo puerto B. Ejemplo lat B. Nada más. Adicionalmente, ahorita en la clase vamos a dar una explicación sobre las principales características de C. Algunos de ustedes probablemente ya vengan de algún CBETIS o de alguna escuela en donde llevaron programación. Los que vienen de preparatoria seguramente no saben ni qué onda, pero ahorita vamos a ver más o menos qué onda. Lenguaje C se divide generalmente en tres partes. La primera parte se le denomina directriz. Las directrices incluyen todo lo que es los archivos include, los define y los pragma. Todo lo que sea include, define o pragma se denomina directriz. ¿Y qué son las directrices? Bueno, ¿qué son los includes? Los includes son las librerías que voy a utilizar de C para poder hacer uso de subrutinas ya preestablecidas por lenguaje C o por otra API de algún desarrollador. ¿Qué son los define? Los define son definición de constantes en C. Se utilizan sobre todo para definir constantes.
Por ejemplo, yo quiero definir 3.1416 y lo voy a utilizar 1000 veces en mi código, pues no necesariamente tengo que estar escribiendo 3.1416 las 1000 veces. Mejor defino pi con un define y cada vez que haga uso a esa constante, la voy a nombrar en vez de 3.1416, voy a denominar pi. Ya, se acabó. Y finalmente, ¿qué son los pragma? Los pragmas son subrutinas propias de assembler, del lenguaje ensamblador, dentro del lenguaje C. Y se utilizan específicamente cuando quiero trabajar con palabras reservadas del PIC. En este caso, los pragma me permiten ejecutar código de interrupciones, bloques de ensamblador en lenguaje C, configuración de palabras de control, de registros en C, sin necesidad de hacer cachos de ensamblador con cachos de C. Las directrices son lo que va siempre primero al inicio de un programa en C. Bien. La segunda parte de C lo compone el void main void, que es el ciclo principal. El loop principal o ciclo principal se denomina main. Main del inglés al español significa principal. ¿Qué significa void? Void es vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que el loop principal tiene argumentos vacíos, es decir, que no está sujeto a alguna condición para que se ejecute. Y el tercer elemento son las funciones. Las funciones en C son subrutinas de programa que se van a estar repitiendo por muchas partes del código y en vez de estar escribiendo ese mismo bloque de código 10,000 veces, solo creo una subrutina y hago la llamada a la subrutina cuando necesite ejecutar todo ese cacho de código. Es una manera de optimización de código y de no acabarme la memoria del programa. Bien, vamos a crear los elementos básicos para poder crear nuestro programa. Entonces, ya estoy en el loop principal. Lo primero que voy a hacer es definir el Trisby. Pregunta. Y eso es un punto para el que lo conteste. Si yo quiero que todo el puerto B sea salida, ¿qué valor debe de tener? 0. 1, ¿no? ¿No? ¿Salida? 0. ¿Quién dijo 0? 0. Yo, Ramón. Ok. ¿Cómo se escribe en hexadecimal? 4 ceros. No. 1. 0x 1, 1, 1. 0, Bueno, 1. 0. Se va a escribir todo el puerto, se va a escribir como 0x. 0x hace referencia a hexadecimal. Ajá. Se va a poner 0, 0. El primer nible va a ser 0. Y si recordamos lo de la diapositiva, un 0 en hexadecimal significa 4 ceros en binario. Entonces 0, 0 son 8 ceros en binario. Ok. Quiere decir que todo el puerto va a ser salida. ¿Por qué? Porque todos sus bits están a 0. Cuando digamos a 1, todos sus bits van a ser entrada. Ahora bien, ya colocamos la configuración. Ahora vamos con el registro Ansel. Ansel, ¿qué valor va a tener? Pues depende de si es analógico o no. O digital. Ok, para esta aplicación, ¿será analógico o será digital?
Digital. Digital. Ok. ¿Qué valor va a tener el Ansel B? 0. 0. ¿Y cómo lo escribo aquí en C? Igual es 0x, ¿no? No. 0x y luego. 0, 0. Muy bien. Con este valor yo estoy asegurando que todo mi puerto B, los 8 bits de mi puerto B, van a ser canales digitales, ya sean entradas o salidas digitales, pero van a ser digitales. Y estoy deshabilitando todas las señales analógicas. El Ansel siempre se va a configurar independientemente del tris. De que el tris sea entrada o salida, siempre vamos a tener el Ansel configurado. ¿Alguna duda? Sí queda claro por qué Ansel B va a ser igual a 0. Sí. ¿Todos los demás? Sí, profe. Sí, bro. Ok. Sí. Ya configuramos las entradas y salidas digitales. Ya configuramos el puerto analógico. Ya dijimos que lo vamos a deshabilitar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo le hago para encender y apagar los bits de mi puerto? Con una bueno, ¿Con qué, dándole perdón? color de 1 y 0, ¿no? Ajá, ¿qué registro tengo que modificar para eso? Pues mi tris, ¿no? Input. Tris. No, jóvenes, lo acabamos de ver ahorita. Registro. ¿LAN? ¿Cómo es? Efectivamente es el registro LAT. Recuerden que LAT se utiliza para escribir al puerto. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. El registro LAT me va a permitir escribir. El tris no hace nada con el puerto, únicamente lo configura y listo. Pero el registro LAT, ese sí escribe. Como todo mi puerto es salida, el registro LAT va a escribir. Ahora bien, pregunta, ¿qué valor le tengo que poner al LAT B para que todos los bits estén a 1? Igual es hexadecimal, ¿no? Sí, en hexadecimal. Sería 0x X11. 1, 0, no, sería ¿Por qué 55 si quiero todos los bits encendidos? 1, 1, ¿no? 1, 1 solo me va a prender el RB0 y el RB4. Ese es Ok. A ver, entonces en hexadecimal. Sería 0xF. ¿Qué más? ¿F qué más?
Espera, es que F es 111. Ah, Si queremos encendido y apagado, sería 0, X0F0. A ver, nuevamente. Yo quiero todos los 8 bits encendidos. ¿Cuál es el FF. valor en hexadecimal? Sería 0xFF Muy bien. ¿Quién dijo eso? de Jesús. Montes David. Sí. Te has ganado un punto, David. Anótalo en tu... Gracias. Entonces vamos haciendo el programa. Se supone que ustedes ya tienen instalado esto. Quiero que vayan hasta aquí y que hagan el código que les estoy mostrando para que ahorita lo compilemos con Proteus y hagamos que corra. ¿Ya todos terminaron el código? No, profe, es que tarda un poco en cargar la aplicación. Exactamente. Ya se va a vencer los 40 minutos del Zoom. Les voy a pedir que salgamos de la aplicación y ahorita les mando por el Classroom la nueva URL para que se conecten. Ok. Sí. Claro. sí, profesor.